Recibido, mi. En 1886, Alfred Mahan es designado como director presidente de la escuela del Naval War College. En 1890 escribe ya y publica su primera obra, la cual es la influencia del poder naval en la historia de 1660 a 1783. En 1893, en cambio, es designado para comandar el USS Chicago, y posteriormente, en 1896, en forma voluntaria, él solicita la baja del servicio activo para poder dedicarse más al tema de las escrituras académicas. En 1906 es ascendido al grado de contraalmirante por haber participado en la Guerra Civil Norteamericana. Y en el año de 1914 fallece en Washington. Como parte de las principales obras, quisiera indicarles sobre el origen de las obras que han influenciado también en el pensamiento de Mahan, las cuales él las pudo leer cuando se encontraba en el Callao, Perú. Una de ellas es La Historia de Roma, escrita por Theodor Mommsen. Esta obra lo que pudo evidenciar Alfred Mahan es que la parte que le pudo hacer resurgir y hacer también a sí mismo caer al Imperio Romano es el control del mar. Asimismo, pudo revisar las obras del general Jomini, en el cual trató de sacar cuáles eran los principios o tratar de determinar las similitudes entre lo que se manejaba en la parte terrestre con la parte naval. Con estas dos obras, Alfred Mahan ya tenía en su mente, o ya empezaba a indicar sobre los temas de poder naval, el dominio del mar, control del mar, lo que es la flota, etc. Él siempre mantuvo en su ideal, o sea, y en sus convicciones, la siguiente frase, que el control del mar era un factor histórico que no había sido nunca apreciado por nadie ni había sido tenido en cuenta. Entre sus principales obras, como ya se mencionó, la influencia del poder naval en la historia. Esta fue publicada en el año de 1890. Básicamente era una recolección de hechos históricos. Esto de aquí es lo que se asume o se atribuye el motivo por el cual esta obra no tenía mucho impacto en la sociedad. Mas no así era lo mismo con ciertas personas o determinados puntos influentes. En este caso, me refiero como punto influente al presidente de los Estados Unidos en ese momento, Theodore Roosevelt. Asimismo, cuando Alfred Mahan pudo dirigirse hacia Gran Bretaña en su unidad por unas navegaciones que iba a realizar, fue recibido por la reina además por autoridades de Gran Bretaña. Entonces, sus obras, posteriormente escribió La influencia del poder del mar en la Revolución y el Imperio francés, y las que se detallan a continuación. Estas obras ya eran leídas no solamente por el personal que se encuentra en Estados Unidos, sino especialmente por personas, en este caso militares o personas influentes, de Alemania, Francia, Japón y Gran Bretaña. El interés del mar en el poder naval presente y futuro era una obra escrita en 1897, publicada en 1897, enfocado a despertar el interés entre los Estados Unidos de lo que es el poder del mar. Aquí también podemos indicar que el poder naval ya empezaba a tener un poco más de fuerza a nivel internacional, porque ya empezaron a ser conocidas las obras de Alfred Mahan. Sin embargo, tenía críticas, ya que Alfred Mahan en varias ocasiones dejaba a un lado los imperios que eran no marítimos, por ejemplo, Rusia, Austria-Hungría, y tampoco daba mayor relevancia a las campañas terrestres. Quienes eran sus detractores indicaban que las conclusiones de su trabajo estaban definidas de antemano, porque ya conocían cuál era la forma en que él trataba de enfocar sus ideas. En la parte superior derecha vemos que está una figura del Imperio Británico, ya que Alfred Mahan era un ferviente admirador de la historia de Gran Bretaña y de las batallas que ellos habían tenido. En su búsqueda para seguir determinando más conceptos, más criterios,
se enfocó también en tratar de deducir cuál principio o verdad de la guerra podría ser aplicado tanto en la parte, que es aplicado en la parte terrestre como en la parte naval. Entonces, aquí fue a los documentos que había escrito Comini y aplicó lo que era el principio de la concentración, es decir, poder concentrar todo su potencial ofensivo contra la fuerza enemiga, aprovechando también y sin dejar a un lado lo que es la posición central, las líneas interiores, la relación entre la logística y el combate. Con esta información y el conocimiento que ya fue obtenido poco a poco por Mahan, pudo determinar lo que era una estrategia naval. En este caso, él había dicho que lo ideal era distribuir las fuerzas propias de manera que sean superiores a las del enemigo en un cuarto, mientras que por otra parte, se pueda mantener al resto del enemigo suficientemente alejado para permitir que el grueso de fuerzas propias pueda alcanzar plenamente su objetivo. En la parte izquierda está una imagen con lo que es la batalla de Trafalgar. Aquí se enfrentaron la flota británica con la flota, la combinada entre España y Francia. Aquí se puede apreciar cuál era la maniobra que ellos emplearon. Era tratar de dividir a esta flota. Es decir, en este caso, Horacio Nelson, lo que indica los escritos de Mahan, es que él ya conocía cuál era la forma de atacar, es decir, que ellos iban a cortar la T. Sin embargo, Horacio Nelson estaba seguro de que podía realizar esta maniobra. ¿Cuál era la situación? A pesar de que ellos iban a tener el fuego concentrado por parte de la flota franco-española, él sabía que esta flota tenía personal que no estaba bien entrenado porque recientemente muchos de sus marineros habían tenido unos problemas por las enfermedades que en ese momento azotaban a España. Adicionalmente que la puntería no era buena, entonces él se dedicó y empezó a realizar esta maniobra que, aunque la flota de Gran Bretaña era menor en número, pudo salir avante frente a la flota franco-española. En los pensamientos de Mahan, lo que se puede concluir es que él indicaba que la flota jamás hay que dividirla, hay que mantener el poder ofensivo distribuido a lo largo de toda la flota, no concentrado en una sola unidad. Además que los buques deben emplearse en forma ofensiva. Este había sido uno de los problemas por los cuales los franceses habían empezado a maniobrar o emplear a sus unidades en forma defensiva y habían cedido la iniciativa a los ingleses. Que el bloqueo debe afectar tanto a buques de guerra como a mercantes. Él indicaba que además del bloqueo, eso no era lo suficiente para poder tener el control del mar, sino que era necesario atacar a la flota enemiga para evitar que ésta pueda realizar alguna acción. Y en las comunicaciones, que eran las líneas de movimiento a través de las cuales las Fuerzas Armadas mantienen el contacto con el poder nacional. También indicaba que las bases en ultramar deberían de existir, pero solamente las suficientes para no debilitar al país, ya que las mismas posteriormente podrían ser blancos de los enemigos. En operaciones anfibias, prácticamente él indicaba que no se podía conquistar nada mientras no se logre la superioridad naval, y además que estos objetivos en costa eran una desviación para el rol de la Marina, que necesitaba ejercer el control del mar. En la parte izquierda vemos una figura, este es el USS Monitor. Fue la primera unidad que tenía un cañón, una torreta giratoria. Fue construida en 1862. Su constructor fue el ingeniero John Erickson, quien indicó en su momento: un solo disparo puede hundir un buque, mientras que cientos de salvas no podrán silenciar a un fuerte. Es la relación que prácticamente hacía Mahan, donde indicaba que no tenía que desgastarse, en este caso con otros objetivos que no eran netamente la flota enemiga. Esta misma relación la podemos encontrar también en los documentos de tácticas de flota, en las 6 piedras, cuando habla que un buque no es lo ideal para combatir contra un fuerte. En el pensamiento de Mahan, cuando empezaron ya la construcción del Canal de Panamá, él indicaba que al menos
fuera de las 3.000 millas no deberían de ubicarse las bases navales de los otros países. En este caso, podemos apreciar que aquí estaba lo que es Hawái, que era un punto estratégico. Adicionalmente, dentro de estas 3.000 millas, que sí en centro, en San Francisco, se encontraba también en la parte derecha, podemos apreciar que dentro de ese radio se encontraba también incluidas las Islas Galápagos. Mahan indicaba que para poder tener el poder del mar se necesitaban tener prácticamente 3 condiciones. La primera era el dominio del mar, que es decir, que tanto en paz como en tierra, en guerra, debería de controlarse el transporte marítimo, dominar el comercio mundial, y así se alcanzaría la hegemonía universal. Que también era necesario poseer y utilizar los instrumentos adecuados para dominar el mar. Y finalmente, que tenían que cumplirse 6 requisitos fundamentales, los cuales los voy a exponer a continuación. Ellos son situación geográfica, la configuración del país, la extensión del territorio, la cantidad de la población, el carácter nacional y el carácter y la política de sus gobiernos. Como parte de la posición geográfica, Mahan hacía relevancia en lo que es la situación, la ubicación y las facilidades para el acceso al mar, las relaciones con los países vecinos para que estos de aquí puedan colaborar en caso de que exista algún enemigo común, y la buena situación para el control del tráfico en caso de que exista disputa. Quisiera también aprovechar para aquí poder enfocar la parte a lo que es ya algo más relacionado de nosotros, es decir, del Ecuador. Aquí se muestra a la derecha lo que es una figura en la cual se ven los límites. Arriba, en la parte norte tenemos Colombia, el sur Perú, tenemos también ahora el límite con Costa Rica, es decir, que todo esto está delimitado. Gracias a que está delimitado, a que en el 2014 se firmó el convenio de delimitación marítima entre Costa Rica y Ecuador, ya estableciendo la carta con el límite marítimo. Entonces, al menos en lo que indica Mahan de lo que es relaciones con países vecinos, ya todo eso prácticamente nosotros como país tenemos solucionado. En lo que es conformación física, él habla sobre lo que es la morfología de las costas, las facilidades de los puertos, es decir, que tengan defensas, y asimismo que el territorio sea fecundo o no, es decir, que dependa más de la parte terrestre o pueda depender de la parte costera. En el Ecuador nosotros tenemos lo que es el Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero. Aquí nos indica mucha información referente a lo que es la situación costera del país, los cantones dentro de las provincias costeras, nos indica en este caso dónde se ubican las caletas y demás información que se puede requerir. La extensión del territorio es la relación de la cantidad de habitantes, asimismo como la de la población, ya que en caso de que exista poca población en un país, esta no podría ejecutar acciones defensivas. En la parte de Ecuador tenemos lo que es la proyección del país. Aquí se ve cómo es la proyección que ha sacado el INEC hasta el año 2050. En la cantidad de la población, también lo que es a qué se dedica la población, si es que depende o no depende del mar, las relaciones relacionadas al mismo, y que todo este personal que está realizando estas actividades son parte de la Reserva Naval. En lo que es carácter nacional, aquí se enfoca ya a temas más como son la aptitud y la inclinación comercial. Esto de aquí simplemente indiqué una frase general, ya que no se podría especificar con un país. Voy a proceder a leerla. Todos los hombres buscan la ganancia y más o menos aman el dinero, pero la forma en que se busca la ganancia tendrá un marcado efecto en las fortunas comerciales y en la historia del pueblo que habita un país. Es decir, todos van a tratar de buscar el bien común para tratar de ganarlo. Y como último requisito, el carácter y la política de sus gobernantes. Aquí viene la parte que es el rasgo como país y las características de sus pobladores. Entonces, en Ecuador tenemos una diversidad cultural que podría ser tomada en cuenta. Retomando lo que indicaba Mahan, sus 3 principales fuentes de conocimiento, que en este caso era Inglaterra, Estados Unidos, de donde él era,
y lo que es España. Él indicaba que estos 6 requisitos Inglaterra los cumplía completamente, Estados Unidos tenía que verificar bien esta situación para ver hacia dónde se enfocaba, y también decía que España no cumplía estos requisitos. Alfred Mahan fue quien creó la teoría del poder marítimo, es decir, se enfocó en la importancia del mar, en lo que es tan vital para la vida, basado en la historia de los pueblos. Esto se puede traducir como la teoría determinista que habla sobre el control del mar, enfocado en la destrucción de las armadas enemigas, en el control de las comunicaciones para los países y asimismo en el poder y la grandeza del comercio marítimo. En la actualidad, nosotros conocemos lo que es el poder marítimo, que es el poder naval más intereses marítimos. Mahan en sí no lo detalló tan puntualmente, él simplemente hacía en forma general el concepto del poder marítimo. Adicionalmente, lo que tenemos como intereses marítimos, la conciencia marítima y los otros elementos que se ven en pantalla. Como parte de la Marina Mercante y líneas de comunicación, Mahan indicaba que esto era también uno de los puntos claves para las marinas. Ellas estaban ahí para proteger a las líneas de comunicación y a sus buques mercantes. Se enfocó en la batalla decisiva, así mismo como en el poder marítimo y el poder naval. En práctica, en forma de resumen, se puede decir que para obtener el dominio del mar hay que tener superioridad naval. El poder naval es vital para el crecimiento de la seguridad nacional. Asimismo, el poder marítimo consiste, según lo que indicaba Mahan, en el comercio marítimo, las posiciones de ultramar y los mercados. Una marina debe tener buques de guerra. El principio de la concentración se basa en que no se debe... Un minuto más, por favor. Solicito me repita, mi almirante. Un minuto más, por favor. Listo, señor. El bloqueo naval que tenía el triunfo no solamente con bloquear, sino también con atacar al enemigo. Se debían de tener bases, las esenciales para no distraer de la maniobra. Coincidía con Clausewitz en que la guerra era un movimiento político violento y además todo lo que él indicó o escribió tuvo gran influencia en el siglo XX. Aquí hay también una imagen, destruir la flota enemiga. Se basaba en lo que es la batalla decisiva, así mismo como en los bloqueos. La política empleaba al poder naval como su medio, la estrategia. Entre las debilidades de Mahan era que no anticipó el poder de los submarinos, tampoco no se enfocó en lo que es la guerra anfibia y la proyección del poder. Como conclusiones, podemos indicar que el adecuado análisis que Mahan realizaba sobre las batallas navales históricas y su correlación con los otros elementos como fueron los principios de la guerra, permitieron que reconozca la importancia del control del mar, y la influencia que generaron las obras descritas por Mahan, a pesar de tener detractores, ayudó a que los representantes de las potencias de la época emularan sus conceptos y aplicaran sus teorías para conseguir un dominio relativo del mar. Esta ha sido la presentación, almirante. Muchas gracias.